¿Qué tal si solo siente? Canalizadora Vero, sacerdotisa Bella. Solo Siente es un podcast que pretende ayudar, asistir y generar en ti un modo diferente de interpretar esta realidad llamada vida. El personaje de Bella, una iniciada por la cosmovisión andina, sacerdotisa Pampa Misayoc, maestra de plantas sagradas, practicante del ayuno y la oroterapia. El personaje de Vero, una médica, canalizadora, coach de vida, facilitadora de Tameana y doble de fin de vida. Las opiniones aquí externadas forman parte de los conocimientos y experiencias de vida de cada participante y no se pretende llegar a una verdad absoluta. Solo siente. Ajo, ajo, ajo. Muy buenas tardes, muy buenas noches, buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Vero, Bella, ¿cómo están? Buenos días. Hola Bella, hola Jax. Hola, a hola. todos. Andan bien animadas el día de hoy. Se escuchan muy animadas, así que hoy tenemos un pequeño cambio en la alineación. Hoy no leerá Bella, hoy Vero nos deleitará con la lectura del día de hoy. Así que adelante, Vero. Siempre que sientas temor, sabe que estás permitiendo a tus creencias interferir en tu percepción. Detente entonces allí, respira profundamente desde tu estómago y déjate sentir aquello que fluye en forma de temor. Verás entonces que el temor es transformado en sufrimiento y el sufrimiento cuando fluye es transformado en dolor. Y es justamente desde este dolor que podrás transmutar la energía del temor. Porque el temor trae consigo indefectiblemente una interpretación. Temor a que algo malo, entre comillas, algo malo que puede causarte daño, algo que te pone en riesgo, suceda. Y no es desde allí que podrás liberar la energía en ese bloqueo compactada. Desde el temor, interpretas aquello que sucede como algo amenazante para tu integridad. Y no puedes permitir que algo amenazante para tu integridad se manifieste, justamente porque es para tu integridad amenazante. Y es justamente tu integridad aquella que estaría permitiendo que eso suceda. Y esto, por supuesto, no tendría lógica alguna. Por esto es que desde el nivel del pensamiento interpretativo, a través de las creencias que de la realidad tienes, es perfectamente lógico que aquello que temes no permitas manifestarse. Pero es solo desde el nivel de tu mental manera de percibir que esto sucede así. Cuando permites que la percepción ocurra libre del juicio que tu mente hace de la situación pierde su carácter de potencial amenaza y le es permitido de esta manera fluir o manifestarse a través tuyo. De esta manera, aquello que temías se convierte en aquello que simplemente permites que ocurra, sin juicio y por ende sin temor, porque no existe amenaza cuando bien y mal se tornan uno y uno mismo. Pero la aceptación no puede ocurrir si no permites que el temor se transforme en emoción a través del sentir, en un libre fluir a través de ti. Cuando permites que esto suceda, te vuelves un canal, como una tubería a través de la cual el agua fluye. La tubería simplemente permite al agua fluir. Permite que toda el agua fluya. No hace diferencia entre un agua u otra. Es agua. Y el agua a través de ella fluye, porque así debe ser, porque así es. Cuando temes al fluir del agua, esperando que tal vez llegue un agua que no sea tan buena como otra agua, allí el fluir se detiene y accedes a aquello que conoces como temor, lo que las religiones llaman infierno, que no es otra cosa que una forma de percepción de la realidad que existe dentro de cada uno. En tanto interpretes tu realidad, y esto haces cada vez que juzgas, y cada vez que juzgas lo haces a través del temor,
porque el juicio es la no aceptación, y es esta la definición última de temor, la realidad se te manifiesta como una amenaza, porque se aparece frente a ti como algo de ti separado. La aceptación es rendirse a la unicidad entre la realidad y tú mismo, como una unidad de amor, donde la interpretación no tiene lugar, porque desde la vibración del amor, el temor no puede ser percibido. Por esto se dice que el temor es el opuesto al amor, pero es solo opuesto en términos de dualidad. Se transmite de esta manera para que se comprenda desde nuestra dual manera de percibir la realidad. En realidad se trata simplemente de dos vibraciones diferentes, donde la vibración de una no es compatible, por ponerlo de alguna manera, con la vibración de otra. Por esto se dice que en presencia de la luz, la oscuridad se desvanece, que el sufrimiento desaparece en presencia del entendimiento, que el temor no puede existir en presencia del amor. Ok, muchas gracias, Vero. Lo que yo entendí es esta parte, ¿no? Como el lado oscuro y el lado con luz, ¿no? Como esa parte que todos tenemos indirectamente de ir a una zona oscura, ¿no? O sea, es como, se asocia, ¿no? A esa parte como de temor, de miedo a lo desconocido, a no ver lo que estás viendo o lo que puedes llegar a ver con luz. Y más bien, a mí me gustaría como preguntarles directamente a ustedes, esa parte del infierno, como nos lo pintan, ¿no? Como lo pintan las religiones, no nada más, no nada más la católica, ¿no? Toda esa parte como el purgatorio, como todo eso. O sea, ustedes, ¿sí existe un espacio ahí que está entre nosotros? ¿O es más bien una invención? ¿O es más bien como un algo que tiene que existir como si haces algo mal vas a llegar ahí? O sea, como la cárcel que generó el hombre, ¿no? De, ok, ¿qué es lo más valioso que tiene el humano? Su libertad. Se lo voy a quitar, ¿no? Entonces, y generó esa cárcel. Entonces, no sé si estas ideas o estas formas que tienen las religiones de, tenemos que tener algo como que sea ese lugar o esa zona o ese estado en donde si no haces bien, llegarás ahí y tendrás ese castigo, ¿no? ¿Cómo lo interpretan ustedes esa parte? Porque pues es como, haz mal las cosas y este será el resultado, ¿no? Haz bien las cosas y pues está el nirvana, está el cielo, está todo esto, ¿no? Esa parte de luz y sombra. ¿Cómo lo interpretan ustedes, Bella, Vero? Yo creo que no se trata tanto de cómo hacemos las cosas, sino cómo las percibimos. Okay. Que la percepción dual, la percepción desde la primera ilusión, que es la separación, creyendo que el afuera es algo separado de nosotros y que el afuera representa una potencial amenaza, eso de alguna manera es lo que, yendo a las religiones, es lo que la religión denomina el pecado, que el pecado en realidad, el pecado no es hacer algo mal, sino ¿es una percepción? La etimología de pecado es error, es un error de percepción, ese es el pecado. Entonces, lo que yo siento es que, y esto lo muestran muy claramente las plantas, ¿no? Que no permiten que se suavice, que se diluyan las emociones, que se diluya el temor y nos muestran el temor en su real magnitud. Y cómo las plantas muchas veces nos muestran el real infierno en el que vivimos. Y al mostrarnos y permitir que esa emoción de temor se manifieste en su máxima expresión, que es justamente el infierno que muchos atravesamos al principio en el trabajo con las plantas, es justamente el paso hacia la luz. Y siento que el infierno está en la tierra, y también siento que cuando partimos, o sea, cuando desencarnamos, es lo que muchas personas, porque eso es cierto, que muchas personas en experiencias cercanas a la muerte
describen un paso previo a la luz, que sería lo que las religiones llaman el purgatorio, entre comillas, pero todos dicen lo mismo. Al final se dan cuenta que no era más que una proyección de ellos mismos. Y cuando toman conciencia de eso, es que o aparece una luz, o viene alguien a buscarlos, o lo que fuera. Pero siempre es una proyección, y siempre es una proyección desde el temor. Yo siento que eso es lo que las religiones llaman infierno, y que el infierno y el cielo están en la tierra porque están en nuestra mente, porque la realidad es una manifestación, es una proyección de nuestra mente. Entonces, si nuestra mente percibe dualmente, vamos a vivir en el infierno en mayor o menor medida. Y la percepción de unidad, en el sentido de que la realidad está ahí siendo por y para nosotros creada, para nuestra propia evolución, y que es benevolente, más allá de que a veces cueste y a veces duela, y el no juicio sobre la realidad lleva a un estado de paz, de ecuanimidad, de presencia, que no quiero decir que es el cielo, ¿no? Pero que sería como una manifestación del cielo en la tierra. Digo, no sé qué es el cielo, pero siento que no es que está en la tierra el cielo y el infierno, están en nuestra mente, Bueno, yo les diría, cuando tú haces esa pregunta de si nosotros lo hacemos bien, lo hacemos mal, nos ganamos una cosa u otra, me hace recordar simplemente el principio. Es una ley universal que opera en todas las dimensiones, y es la ley del causa y efecto. Esa es una cosa sumamente básica y evidente. Tú empujas algo y pues por efecto se va a empujar, simplemente se va a mover de ahí. O sea, no es gran ciencia verlo, ¿no? Todo lo que tú causas va a tener un efecto. Lo que no sabemos o no vemos es el potencial de ese efecto. Y ese efecto secuencialmente, en este mismo ejemplo, tú empujas algo, ese algo empuja algo más, ese otro algo más, empuja algo más, empuja algo más, empuja algo más, y como es cíclico, algo termina empujándote a ti. Es como ese dominó, el efecto dominó. Una Tiras consecuencia, así. ¿no? Exactamente. Entonces, cuando nos preguntamos, ¿tienes un castigo o te dieron un castigo? En esencia no. En esencia te vas a dar cuenta que tú hiciste algo, y tú al hacer algo, lo que sea, si tú lo magnificas como algo positivo, como es bueno, le di de comer a alguien que tenía hambre, por decir algo, porque eso es hasta un propio juicio, ¿no? O le di una patada a alguien nada más porque se me dio la gana. Eso sería algo, le hice algo malo a alguien. Como quieras mirarlo. El hecho de hacerlo, tú te colocaste a que alguien te haga eso en algún momento de tu existencia. Y digo de tu existencia. ¿Por qué? Porque a veces no llega ese efecto en tu mismo día. O sea, no llega ese karma en tu mismo día. O vida. O vida, exactamente. O vida. Y resulta que tú estás, vamos a llamar una forma muy común colectiva que dicen, pagando algo de otra vida, ¿no? Vamos a ponerlo así entre comillas, porque no es con esas palabras. Pero tarde que temprano llega y da la vuelta. Ahora, en este sentido, podemos pensarlo. Hay dos puertas que se dice, estoy en Dharma o lo hice en karma. En karma es en la completa y plena ignorancia de que yo pienso que voy a patear a y no hay ningún efecto. Y cuando alguien llega a patearme, creo que alguien me hizo. Yo no sé cómo es que alguien me hizo. Esa es la plena ignorancia. ¿Por qué? Porque no te diste cuenta que tú te lo hiciste a ti mismo. ¿Cuándo? En ese momento que te patearon, no. En el momento en que tú decidiste, consciente o inconscientemente, patear a alguien. Ahí está un espacio. En Dharma, que es el momento de servicio, cuando tú eres consciente de que lo que haces te lo haces a ti mismo. Entonces estás en servicio
asistiendo a alguien, pero sabiendo que eso dará la vuelta pronto, de alguna u otra manera. Evidentemente, vamos a lo que te estoy contando. Si tú estás empujando a alguien y está dando una secuencia en varios personajes, a quien tú le das un servicio no necesariamente va a regresar a pagártelo. Y a veces aquí está la cosa, ¿no? El truco. Uno piensa que ayudaste a alguien, al jugador número 8, y que el 8 es quien te va a hacer ese pago. No, en esencia no. Del 8 va al 7, al 6, al 5, al 4, al 3, al 2 y el 1 es quien te lo da a ti. O sea, no necesariamente es a quien tú le das, de ese mismo tú recibes. En este sentido podemos decir, y ahí se resolvería la pregunta, nosotros somos castigados, nos es dado, hay alguien más que nos va a enviar al cielo o al infierno. La esencia es no, nosotros somos quienes elegimos, consciente o inconscientemente, entrar al cielo o al infierno, dando una secuencia de si damos en karma, lastimando, hiriendo, maldiciendo, proyectando, ojalá te pase, ojalá nunca, ojalá cosas, pues evidentemente nosotros tarde que temprano entraremos en ese infierno, porque lo vamos a habitar con la misma fuerza que lo lanzamos. Pero si estamos proyectando una bendición, un buen deseo, una buena intención, simplemente un gran regalo que damos a la humanidad, es evidente que pronto llegará ese Dharma. Sentiremos el cielo. Entonces nosotros mismos nos colocamos en un lugar o en otro. Ahora, cuando tú preguntas esto como ¿es un lugar que nos van a mandar? Pues esencialmente no hay un lugar. Lugar o estado, existe, ¿no? O sea, como... Solo existe aquí. Okay. Solo existe ahora. Entonces vamos a invitarnos a presenciar el aquí y el ahora. Es como estar sentados en la sala de un cine. Solo hay esta sala, es aquí y es ahora. ¿Qué es lo que se cambia? Lo que vemos en la pantalla, que es lo que decía Vero, la proyección. De repente pues, pasará la película de terror, de repente pasará la película divertida, por decirlo de una manera, contraponiendo una u otra. Entonces, ¿quién siempre es el espectador? Nosotros, ¿en dónde? Aquí. ¿Cuándo? Ahora. Aquí mismo sentados. Entonces, lo que cambia es la percepción de enfrente. Las plantas son muy representativas en este sentido. Yo he llegado a ver en un mismo lugar un departamento. Entonces, el departamento, desde mi percepción, yo vibrando, esa es la parte. Lo más interesante, que el estado de ser es lo que cambia, que es la vibración. Mi percepción, mi vibración es de terror, de miedo, y lo que veo afuera, que es ese mismo departamento, lo veo feo, viejo, sucio, con miedo, que alguien me está viendo, que la cortina se está moviendo, como cuando somos niños, ¿no? Que vemos el closet, hay sombras y se está moviendo el árbol y ahí está un señor, no ves un ojo, pero es el gancho, ¿no? Pero eso mismo cambia la vibración y cambia la vibración a algo positivo, alegre, no sé, y de repente la percepción del lugar se ve diferente. Se ve bonito, se ve alegre, se ve brillante y es el mismo lugar. Entonces, ¿dónde está el cielo y el infierno? Si podemos denominarlo con una palabra, es aquí y ahora. Y es así donde nosotros, no todos vemos lo mismo. Aunque juntos ahorita estamos viendo esta pantalla, por ejemplo, que nos estamos relacionando, no todos estamos viviendo lo mismo. Podemos ver el mundo y mi percepción puede ser un mundo, no sé, chistoso, comúnmente o la mayoría del tiempo, pero tal vez para ti pueda ser un mundo aburrido y es verdadero para el jugador que lo percibe, ¿no? Para cada uno de nosotros. Entonces, en este sentido, ¿de qué depende lo que estamos viendo afuera? De lo que estamos sintiendo adentro, de la vibración que tenemos.
Entonces, el cielo y el infierno es una vibración, un estado de ser. ¿Qué podríamos decir que lo hace infernal? Que nosotros no lo aceptemos. Lo que sea que esté pasando, para bien o para mal, para arriba o para abajo. El hecho de no aceptarlo, es decir, la resistencia al frío simplemente. ¡Ay, qué frío! ¡Ay, pero qué frío! Y me pongo gorras. ¡Qué frío, qué frío! Y voy como con ese diálogo de frío, frío, horror, horror, frío, frío. Lo hace más infernal, más difícil de sostener. Y estamos hablando de que sea frío, no necesariamente estamos en llamas. Simple y sencillamente sigue siendo infernal. ¿Por qué? Porque lo estoy resistiendo. Entonces, la resistencia es lo contrario a la vida. Porque la vida misma simplemente es, fluye, y fluye continuamente. No tiene límite. Como, oh, bueno, el frío no, porque ya les pusimos mucho frío. O el calor no tanto, porque pues ya estuvo un verano muy caluroso. No, sigue transformándose. Frío, calor, viento, tierra, lo que sea, o sea, son cambios. La vida es cambio constante. Y cuando nosotros estamos viviendo como observadores, estamos resistiendo a cualquier cambio, por cualquier motivo. Esa resistencia se torna dolorosa. Y ese dolor que vivimos es lo que llamamos el infierno. Entonces, el cielo es la no resistencia. Y si nosotros no resistimos, bueno, obviamente, ¿quién va a decir en su sano juicio? Hay un perro rabioso, me está persiguiendo y voy a dejar que me muerda los pies. Ay, sí, que me los muerda porque yo no resisto. No es algo tan lógico como eso. Es simplemente el hecho de que estoy no resistiendo a que ya está pasando. Aquí ya está pasando. Entonces el efecto va a ser más rápido, va a llegar la respuesta más rápida, la integración más rápida para todos y cada uno de nosotros. Se dice que la aceptación es la vida. La vida es lo equiparable al amor. Entonces nos damos cuenta que en el amor está contenido todas las opciones, el frío y el calor simultáneamente. Pero lo que sí entendemos es que no puede estar el calor ahorita en nuestro cuerpo y a la vez está haciendo el frío. O vivimos una o vivimos la otra. La aceptación de cualquiera que estemos viviendo es vivir en amor. Ese es el cielo. Ese es el estado más grande y más pleno de paz. Y yo siento que cuando nos encontramos en el infierno, que eso sucede, obviamente, sucede a todos y muchas veces en nuestra vida, pequeños, grandes infiernos, que son esos estados de resistencia de los que habla Bella, o sea, de temor, porque si resistimos, estamos resistiendo a algo que representa una amenaza para nosotros, ¿no? Como dice en el escrito. Siento yo como a las creencias fundamentales, ¿no? Del temor. Las emociones son una linterna que ilumina creencias, ¿no? Son la linterna que ilumina las creencias que tenemos acerca de la situación. Justamente sentimos una emoción, o sea, en este caso temor, que es la emoción madre de todas las emociones, porque hay una creencia fundamental que sostiene ese temor. Entonces, cuando sentimos ese temor, permitir que ese temor ilumine la creencia que está generando ese temor, que va a ser siempre esto que sucede, no tendría que estar sucediendo, esto que sucede es una amenaza para mí, esto que sucede no tiene nada que ver conmigo, y la creencia fundamental es que la realidad está en contra mío, o sea, es una amenaza, y de ella me tengo que defender. Entonces, ir una y otra vez a esa creencia fundamental, ¿no? En las canalizaciones aparece siempre este mantra, ¿no? De la aceptación incondicional de las circunstancias, sea cual sea la manera en que estas ante ti se manifiesten. Obviamente no es permitir que el perro te muerde, es una cuestión de supervivencia, estamos hablando de otra cosa. O meter la mano en el fuego y permitir que me queme la mano hasta el final, ¿no? Claramente se entiende que no ese es el caso. Estamos hablando de creencias que nos sostienen en una frecuencia
de temor y nos hacen vivir lo que en este caso aparecía como el infierno, que fue la palabra que trajo Jacques. Pero ¿cuál es la creencia fundamental? El universo está en contra mío, o sea, el universo es una amenaza, o el universo es, o sea, la realidad, vamos a ponerle el todo, es una amenaza o es amor. El afuera está en contra mío o está a mi favor. O sea, eso sería, no existe un afuera. Lo que denomino afuera está accionando de una manera matemática para que yo pueda seguir avanzando, o sea, seguir ascendiendo en frecuencia, sea lo que sea que esté sucediendo, un poco yendo a lo que hablábamos en encuentros anteriores, ¿no? Para trascender una frecuencia desacelerada tenemos sí o sí que ser expuestos de alguna manera o que vivenciar situaciones en esa frecuencia para aceptarlas, liberar lo que tiene que ser liberado ahí, entendiendo que están ahí justamente para que podamos hacer piso para pasar a una frecuencia más acelerada, ¿no? Hablando en términos más neutrales, o sea, más desde la física, de frecuencias, de vibración. Y eso es un entendimiento fundamental, ese es el piso desde el cual podemos ascender. No hay nada que suceda que no tendría que estar sucediendo. Y todo lo que está sucediendo tiene el propósito de ayudarnos a ascender en frecuencia. O sea, de ir saliendo del infierno y acercándonos cada vez más al cielo. Y algo que decía Bella, que a mí de vuelta, no sé por qué me viene el tema de las plantas, como cuando estamos en el infierno, ¿no? Cuando en el trabajo de plantas entramos en esa frecuencia que está dentro nuestro y se nos muestra en su absoluta magnitud, la única manera de trascender ese estado es aceptándolo. Y cuanto más lo resistimos, más insostenible se vuelve ese infierno. Eso para cualquiera que haya tomado plantas es muy claro. Cuanto más resistimos el infierno, más sentimos, al punto que a veces sentimos que estamos enloqueciendo. Por eso siempre cuando hay un facilitador al lado, dice aceptá, ¿no? O sea, soltar la resistencia. La única manera de salir del infierno, como dice Bella, es soltando la resistencia. Por eso también siento que tantas personas que llegan a un estado realmente al infierno mismo en la vida, ¿no? Sea cual sea la manifestación o la forma que ese infierno tome, puede ser un sufrimiento crónico, una enfermedad gravísima, lo que fuere, es muy frecuente ver la imagen de la persona poniéndose de rodillas, juntando las manos y diciendo, Señor, ayúdame. Y esa es la rendición, me pongo de rodillas y acepto, hágase tu voluntad, ¿no? Y me parece que hágase tu voluntad, yendo un poco al episodio anterior, creo que fue, del Padre Nuestro, ¿no? Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, ¿no? Hágase tu voluntad es la aceptación incondicional, entendiendo que todo lo que nos sucede es su voluntad, o sea, la voluntad del todo. Matemáticamente todo está orquestado para que nosotros percibamos, no tenemos que ir al cielo, el cielo ya está en nosotros, tenemos que acceder a ese espacio que ya está presente dentro nuestro. Se nos fue Bella. Sí, pero ahí digo, ahorita la recuperamos, pero ahí entonces te deja como en un punto muy feo, ¿no? Porque das 100% por hecho que lo que pasa no lo controlas tú, ¿no? O sea, simplemente es como esa parte de hágase su voluntad, o sea, vaya, el que controla, dicta, manda y lo que está pasando es, pues, Dios, ¿no? Una divinidad. Entonces eso está muy, muy cañón, porque ¿dónde queda esa parte de que, pues de que uno también tiene ahí control sobre la situación, ¿no? O sea, ahí sí ya te vuelves tú un títere, prácticamente sería eso, ¿no? O sea, te vuelves un títere y ya no eres una persona que tiene una decisión propia ni que toma sus cosas, ¿no? O sea, ahí Bella lo que estaba diciendo es que esa parte de decir hágase tu voluntad, ¿no? Así en la tierra como en el cielo, o sea, es triste porque al fin y al cabo terminas diciendo, o sea, yo lo que haga vale gorro, ¿no? O sea, si Dios dice tú vas a ser pobre y vas a sufrir toda esta vida, vas a sufrir toda esta vida porque Dios así lo quiso, ¿no? Entonces en ningún momento tú tienes ese libre albedrío de agarrar y decir, no, yo me puedo superar, yo no voy a quedarme así, yo nada de eso, porque no, pues ya Dios así lo quiso. Entonces es fuerte, ¿no? Es un mantra bastante desarmador,
pero, o sea, creo que desarma mucho a la persona como individuo y como alguien que es un dios y que crea y que se supone que hace eso, ¿no? Está contradictorio, ya vi dos manos alzadas, así que dense. Ahí yo entraría, yo primero cambiaré la palabra Dios por el todo. ¿Por qué? Porque el todo me incluye a mí también. Okay. El todo es el todo, del cual yo también formo parte. Y también traería algo que a veces trascendemos, o sea, se va y pasea en las religiones con este concepto de un Dios externo, que es el concepto holográfico del universo. La parte está en el todo, pero el todo está en la parte también. Okay. Entonces, Dios no es algo externo. Dios está dentro mío y a la vez me trasciende. No hay algo externo. Dios, como decíamos en las canalizaciones, es todos nosotros organizados. Entonces, hay una parte mía que me trasciende, que está accionando, está haciendo su voluntad, y a la vez soy yo también, ¿no? Me parece como importante acá, como para volverlo más hasta científico, por decirlo de alguna manera, el concepto de universo holográfico. Esto de Dios está dentro. Esto es así, todo es en fractal. La parte está en el todo y el todo está en la parte. Entonces, hágase tu voluntad, el tú también soy yo. El tú también soy yo. También yo quisiera traer algo en ese sentido. La voluntad es lo más poderoso que tenemos. Y es como uno dice. O sea, yo sé que hay una batalla entre, bueno, ¿somos creadores o ya tenemos un destino? Creo que aquí vendría la pregunta, ¿no? Ya fuimos destinados a esto. Pues qué mal plan, ¿no? Imagínate la gente que está... Y rápido, así. ¿Tú eres creadora o estás destinada? Ya tienes un destino. Eso es a donde yo... No, mi pregunta directa. ¿Tú qué crees? El tú no es creador. Ok, ¿y tú, Vero? El personaje individual no es creador. ¿Y tú, Vero? No lo es. ¿Cómo es la pregunta, perdón? Que si tú eres creador o esto ya está destinado. O sea, ¿estás creando día con día o estás siguiendo el guión que ya está prescrito? Yo creo que estamos co-creando y es una reconciliación Esa no existía. De ambas. No, que es una esa opción no existía. No, que es una paradoja, que para la mente es muy difícil reconciliar paradojas, pero yo creo que es una paradoja y que ambas suceden a la vez. ¿Y tú? Que ambas suceden a la vez. Y tú, Bella, dices que no. El ego no tiene la habilidad de crear nada. Okay. O sea, el programa es el espíritu manifiesta la mezcla de programas. Es como decir, el espíritu es el programador. Okay. Y le pone un programa a la computadora y le pone Excel y le pone PowerPoint y le va agregando programas. Uh-huh. Cada programa por sí mismo ya sabe correr. O sea, el programa del Excel solo sabe hacer cuadritos y hojas de cálculo. Tú le tratas de hacer un dibujo, no puedes porque su único trabajo es hacer hojitas de cálculo. De igual manera, nuestra experiencia individual tiene esta forma de puros programas. Entonces, si yo me pongo el programa del mentiroso, solo sé hacer mentiras. ¿Hasta qué? Hasta que el programador, que soy yo, la esencia, desprogramo y quito ese programa de mentiroso. Es tan fácil como desinstalarlo e instalar uno de tal vez valiente, ¿no? Para decir la verdad, por decir algo. Simplemente es una cosa de instalación y desinstalación. Entonces, si pensamos que por sí mismo el Excel tiene la habilidad de dibujar, crear, diseñar, hacer un video, hacer una caricatura y todo, estamos equivocados, porque el programa solo es un programa. Entonces, somos creadores, sí. ¿Desde dónde? Desde el programador. Entonces, el programador es el espíritu, la esencia, mal llamado nuestro ser superior. Desde ahí somos creadores. ¿Dónde está ese creador? En el centro del corazón. Ahí está, que es la resonancia. Hay algo que me resuena, por ejemplo, a ti. Voy a este ejemplo muy claro. Tú siempre estás relacionado con el tema de la música y el radio. O sea, hay una resonancia. Tal vez te dediques, tal vez no, tal vez esto, tal vez lo otro, pero ahí hay una resonancia, hay un llamado. Entonces, ese llamado
llamamos así como que el script, el blueprint, la estructura básica por la cual tú te encarnaste. Entonces, en el momento en que tú ya te pusiste ser hombre, tener barba, tener los ojos así verdes, o sea, ir agregando todo lo que tú tienes en tus características, pues ya vamos a dar el que le gusta la música y el radio con estas características a ver cómo lo vive. Es así, hay una base que ya es lo que llamamos el famoso destino. Es tu estructura ya elegida, como una base. Pero esa base, conforme le quites y pongas programas, de repente le pongas valor en vez de miedo, menos víctima, en vez de, tal vez ahora lo sustituyes por un responsable, y se va a ir haciendo una mezcla de cambios, pero sobre una misma base de un personaje que resuena con el radio. O sea, solamente va ajustando, pero los programas por sí mismos no son creadores, por sí mismos. Entonces, sí tenemos un destino, que es una estructura básica, cada uno. ¿Y cómo sabemos eso? Nuestra carta natal nos lo va a decir. Tú viniste más con eso, tú te instalaste estos programas y estos otros te cuestan trabajo. Es ir a conocer los que me instalé. Es como tu manual. ¿Qué haces con ello? Lo que quieras. Te puedes desinstalar cosas y reinstalar otras diferentes. Siempre lo puedes hacer. ¿Cuándo? Hoy. Siempre es ahora. Siempre es ¿en dónde? Aquí. Es aquí y ahora. En presencia, tú te pones o te quitas cosas. Así. Ahora, la vida por sí misma es un movimiento infinito en donde todo va a estar cambiando. Cambiando, cambiando, cambiando. Entonces, si pensamos que la vida es siempre estar en un estado de gracia y felicidad, donde siempre tengo el dinero que quiero, el cuerpo que quiero, la salud que quiero, los amigos que quiero, la relación que quiero es siempre igual y bonita, estamos muy desconectados de la esencia de la vida. La vida por sí misma es cambio. Entonces, cuando llega, llamemos entre comillas, la mala racha de que ahora no me está alcanzando el dinero, pensamos que algo falló. No, es la vida siendo vida. Como es el invierno, de repente no hay frutos. Ahorita no hay. La misma naturaleza nos enseña los ciclos de la vida. De repente primavera hay mucho y de repente invierno no hay ni un fruto. Entonces nosotros nos hemos desconectado con esos ciclos, ¿no? El tiempo donde hay que guardar para cuando no haya. O sea, la administración de los recursos, por decir algo muy, muy, muy simple, ¿no? Pero en lo simple está lo más básico. Ay, no, está bien. So, bueno, Es que me da me mucho gusto. saltó una notificación. en Tiempo de pausa, decía la notificación. En este sentido, lo que yo diría es, nosotros sí somos creadores desde ese centro del corazón, desde la resonancia. Lo que no sabemos es cómo va a llegar o cómo se va a ver esa manifestación. Cómo va a ser el outlet, cómo van a llegar las sincronicidades, y eso es lo que se conoce como el gran misterio. Ese es a donde no accedemos. El cómo nunca lo sabemos, pero el qué resonamos aquí siempre lo sabemos. Y sabemos, hay gente que llegamos diciendo yo resueno con todo el mundo de los autos. O sea, ahí está. Y pasa algo de autos y yo vivo y lo veo y me hace mi corazón clic, clic, y estoy contento con ese mundo. Y es eso, tú viniste a esa área, a conocerla, a sentirla, a experimentarla, que lo bueno y lo malo, los altos y los bajos, ¿no? Todo. Entonces, es parte de tu desarrollo. Así que, sí somos creadores, pero no tenemos el control para ver cómo se va a ver nuestra manifestación. Y cuando la tengamos enfrente, ¿quién vamos a ser? ¿Qué vamos a sentir? Si esto nos va a traer dinero o no.
si esto nos va a traer el amor de la vida. O que, no, en realidad no. Somos experimentadores de la experiencia. El otro día me venía una frase que era, ¿cómo era? Soltar el control. ¿Cómo era? Un chiste que no me acuerdo del final. No, en una contemplación, ¿no? Me vino como muy claro, o sea, muy claro. Soltar el control, soltar la resistencia, soltar el control es nuestro verdadero poder. Soltar el control es nuestro verdadero poder, porque estamos permitiendo que eso que está en nosotros y a la vez nos trasciende, accione por y para nosotros. Soltar el control es nuestro verdadero poder. A veces pensamos que el control es el poder, y el control es solo el poder de la sombra, el poder de la sombra. Soltar el control es nuestro verdadero poder. Me pareció un lindo recordatorio para cuando estamos en temor. Un recordatorio y algo extremadamente complicado, porque la esencia del humano es temer. Creo que venimos con una programación, si lo quieren ver así, a temerle a las cosas. O sea, eso viene innatamente y lo transmitimos. O sea, desde que el niño se acerca al enchufe, la mamá, no, te vas a electrocutar. Y el niño no iba para allá. Transmites, ¿no? Está en la esencia el transmitir el miedo. Miedo adquirido, miedo reflejado y miedo que va pasando de generación en generación y en generación. Y de ahí hay personas que, pues, no sé, le tengo miedo al agua. ¿Por qué? Porque a lo mejor su mamá le tenía miedo al agua y se lo transmitió. Y él así, ¿no? Y él es un pez, ¿no? Entonces, eso creo que, en lo que acabas de decir, creo que está más complicado aún que la teoría de la relatividad, mi querida Vero. Aceptarlo está cañón, creo yo. No, y ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Que nosotros, traemos esa configuración, es un programa de sobrevivencia. O sea, que viene en el paquete, bueno, tampoco andas por la vida, aviéntate, total, si te rompes, pues no sabes. Exactamente, ¿no? O sea, sí viene como ya de fábrica. Ese chip que está ahí para, tratar de no morirnos en la experiencia. Exacto. Y poder sostener la experiencia. Pero ¿quién la guarda? Este es el secreto. ¿Quién guarda ese programa? No está en la mente, está en el cuerpo. O sea, lo tienen las células del cuerpo. Cuando tú realizas que no eres el cuerpo, sino la conciencia que está habitando y dando experiencia al cuerpo, te das cuenta que, o sea, quien accionó por default en ese programa es el cuerpo y yo no soy el cuerpo. ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Te lo quitas? No te lo puedes quitar. No te lo puedes quitar, arrancártelo. Simplemente, aún con el miedo, accionas. Aún con esa sensación, accionas. Entonces, pareciera para el cuerpo que es una traición. Porque es como tú dices, si la mamá estaba teniendo una experiencia cuando estaba embarazada de andarse ahogando en el mar, sí, se fue al mar y se anda medio ahogando ahí, genera un miedo, una aberración al agua. Entonces lo guarda y lo programa. Y yo estoy hablando de algo muy inmediato como es el embarazo, pero a veces viene transgeneracional, de la abuela, del abuelo, del abuelo, del abuelo, del abuelo, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Nace el bebé y por alguna razón, no lo sabe, pero cada vez que hay algo con el agua, tiene miedo. El cuerpo reacciona con miedo. No es de la esencia el miedo, porque entonces estaríamos diciendo que si todo, que es la esencia, el todo, es Dios, es la conciencia, Dios, el universo, todo, ¿cómo es que uno tiene miedo a uno mismo, no? Pero no tendrá sentido. En ese ejemplo es bien raro, porque si la mamá ve que, por ejemplo, ¿no?, que la niña también le tiene miedo al agua, eso de ver que ella también le tiene miedo, en lugar de generar un cambio o generar así como, le transmití esto a mi hija, genera empatía. Genera algo bien raro, porque es así de, mira, ella también le tiene miedo. No, man, o sea, corta esa cadena, ¿no? Al contrario, tú no quieres que tenga el mismo temor. ¿Y qué genera? Genera empatía. Genera como, pero ahí, ¿sabes cómo se llama esa empatía? ¿Sabes cómo se llama esa empatía? Se llama Nosotros somos los Gómez. ¿Sí? ¿What? Nosotros somos los Pérez. Se llama apellido.
Se llama es de clan. familia. Ok. ¿Sí? Se llama lealtad al clan. Se llama lealtad al clan. Entonces, cuando uno, llamamos la famosa oveja negra, ¿no? Ajá. ¿Saben qué? No, o sea, yo Bella. me di cuenta que, espérense, aquí todos estamos queriendo, vivir golpeados, ¿no? Pero ¿saben qué? Yo no, o sea, ¿Yo yo no sí golpeé? me salgo, yo sí denuncio a Uf, viene la traición al clan. Porque aunque todas éramos golpeadas, es evidente, hay uno que sí ve y dice, espérame, ¿por qué nos dejamos golpear? O sea, Ahora yo eso. golpeo. No, ahí viene el tema. Pero ¿por qué le tenemos miedo al mar? ¿Por qué? O sea, si el mar es parte del todo, no sé, ya hablamos más filosóficamente. Pero eso, no, mijita, aquí todos los Gómez le tenemos miedo al mar. Y celebramos el Día del Miedo al Mar, ¿no? O sea, hay una parte con ello que nos hace unidos. Nos unen los temores también. Pero eso te genera identidad también. Ya no estamos viendo muchas cosas. Claro, pero aquí es donde yo te digo esto. En ese sentido, las memorias o los temores están grabados en el cuerpo. Entonces, la emoción nos va a enseñar cuál es el programa. Es como el password. Aquí vamos a ver cuál es el programa y sobre todo el dolor nos va a enseñar en dónde está guardada esa energía. Entonces, si nos está doliendo el pie, hay que ir a ver el camino que estamos caminando. ¿Por qué no lo estoy queriendo caminar? ¿Qué sentí al caminar esto? ¿Por qué me estoy resistiendo en este camino? Son cosas tan básicas y evidentes. Si los ojos me están doliendo, ¿qué es lo que no quiero ver? ¿O qué es lo que vi que me asustó? ¿O qué es lo que estoy viendo? Lo estoy viendo distorsionado. Empieza a ver, es algo fundamental. No es lo que me dolió los ojos y resulta que no estoy sabiendo soltar. No, o sea, los ojos son algo de ver, percepciones. Entonces ahí viene la biodecodificación. Nos asiste para ese tipo de procesos. A mí me gustaría volver unos pasitos atrás con respecto a, para que quede claro algo, que cuando yo dije la frase de soltar el control, ese es nuestro verdadero poder, no dije soltar el temor, tal vez para que no se confunda, porque el control es justamente la resistencia al temor. Y acá, volviendo a la lectura, acá no se está hablando de soltar el temor, de dejar de temer, como dice Bella. El temor está vive en cada una de nuestras células, porque tenemos un cerebro límbico que está programado un cerebro reptiliano que está programado para la supervivencia. Si nosotros no tememos, morimos, porque cruzamos la calle y nos pisa un auto, o porque lo que fuere, subimos a la montaña y caemos porque no tenemos registro del temor. El tema es cuando el temor está generado justamente por creencias. A ver, la mente no diferencia entre lo real y lo virtual. Entonces, nosotros portamos transgeneracionalmente programas del clan, ¿no? Intentando unir todos los temas que nos hablan de una realidad que es amenazante. O sea, hay leones que nos pueden comer. Eso no es un temor real, eso no es real. Entonces, el miedo a que un león me coma, que sería un miedo real para el cual el cerebro reptiliano está programado, se transforma en: si me echan del trabajo, me muero de hambre, porque a papá lo echaron del trabajo, y porque al abuelo, y porque al abuelo, y porque al abuelo. Entonces, acá cuando hablo de soltar el temor, el control, no es soltar el temor, sino es soltar la resistencia al temor. ¿Por qué? Porque la única manera de purgar ese temor que viene transgeneracionalmente, pero no importa, porque lo transgeneracional está aquí y está ahora, es sintiéndolo. Entonces, volviendo a la lectura, los temores hay que sentirlos, porque sentir ese temor es la única manera de poder trascender en frecuencia a una frecuencia más acelerada. Traigo las plantas de vuelta. Cuando nosotros nos permitimos sentir el temor en su máxima expresión, muchas veces, ¿qué pasa? Vomitamos. Físicamente, vomitamos. Cuando el temor llega al punto máximo donde sentimos que no lo podemos tolerar más, y me parece un ejemplo muy representativo y metafórico, lo vomitamos. O sea, y en ese vómito físico se purga, ese temor se va, se purga ese temor que no corresponde a nuestra esencia y que tampoco es funcional a nuestra supervivencia. Entonces,
Acá se trata de sentir, no de soltar. Lo dejo ir, como esto muy New Age, ¿no? Ay, soltá todos tus temores, nada más lejos de la realidad. Acá se trata de sentir para que las células purguen los temores que no están siendo evolutivos para nosotros, sino que nos están manteniendo en los lazos, en la densa que nos atan a la densa vibración, o sea, a la repetición. Entonces es sentir el temor hasta que lo percibamos como lo que es. El temor es una sensación física. Siento el temor. ¿Qué es sentir el temor? No es pensar en qué estoy temiendo, es sentir mi cuerpo y en qué parte de mi cuerpo estoy sintiendo esa sensación. Esto es algo tan básico y tan sencillo, pero a la vez tan desconocido para la mayoría de nosotros. Entonces yo creo que si le preguntamos a las personas que nos están escuchando dónde sienten el temor, creo que la mayoría no va a saber en qué parte del cuerpo está sintiendo ese temor. Y la única manera de poder purgar el temor es sentirlo físicamente. Cuando sentimos una sensación física y le permitimos ser, o sea, la liberamos, que no es echarla lejos, sino sentirla, muchas veces se produce una purga de alguna manera, que es o un bostezo o un suspiro o un temblor, algo físico. En general, las emociones se liberan de una manera física, como los animales. Si observamos los animales, estoy yendo a lo más básico del temor alojado en nuestras células. Si vemos los animales después de una pelea, ¿no? Trayendo este ejemplo que les había contado en el sueño, ¿no? De un gato enfrentándose a un leopardo, vemos que después de una situación muy estresante, el animal de alguna manera o se sacude o hace determinados movimientos que lo liberan de esa frecuencia, ¿sí? Liberan su temor. En general el temor se libera de una manera física. Entonces yo invito a cuando nos contamos que cuando sentimos temor, bueno, a ver, ¿en qué parte de mi cuerpo lo estoy sintiendo? ¿En la boca, el estómago? Bueno, quito la situación de mi mente, de a qué estoy temiendo, a no poder llegar a fin de mes, a que mi pareja me deje, a lo que fuere. La saco del medio y simplemente me quedo con la sensación física. ¿Dónde lo siento? En la boca del estómago. ¿Qué siento? Una opresión. Me quedo sintiendo esa opresión. Hasta que se empieza a liberar. Porque cuando se empieza a liberar es más sencillo y es más factible que podamos ver que esa creencia que nos estamos mostrando es simplemente una historia que nos estamos contando. Porque si no liberamos la emoción, esa emoción va a estar alimentando la creencia constantemente, que va a estar alimentando la emoción. Y eso es un círculo vicioso que es difícil de romper. Entonces, al sentir la emoción permite que podamos observar la creencia, o sea, el juicio, desde una neutralidad, desde un centro. Y desarmando la creencia, el temor muere de inanición. Sería como un poco es el proceso de lo básico, de cómo bajar todo esto a la práctica, ¿no? Que de eso se trata un poco la práctica espiritual, por decirlo de alguna manera. Por algo se llama práctica. Pues mis temerosas, Bella y Vero, creo que dejamos ahí una semillita de temor a todos. Y temor, si le ponen una A y le quitan una R, te amo. Así dejémoslo, ¿no? Hermoso. Y pues nada, nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta la Gracias. próxima. Bye. Adiós. Si quieres una canalización, guía o acompañamiento personalizado, contáctanos a solosiente369@gmail.com. Muchas gracias por escucharnos. Este podcast fue traído a ustedes gracias a Sensuzi Producciones. Nos escuchamos la siguiente semana. Excelente día.